A las 5 de la tarde, pero bueno, estamos recibiendo a quien es director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, sí, conocida como URSEC en Uruguay, y es Pablo Siris Seade. Pablo Siris, muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Muy buenas tardes, Andrés, es un placer estar en comunicación contigo y con la comunidad uruguaya en Argentina, que sabemos que sigue de fogón en fogón regularmente. Ahí está, y también muchos argentinos interesados en saber qué pasa en Uruguay, porque bueno, a veces lo que pasa en la televisión argentina de Uruguay es un poco orientado sí a tirarles loas a quienes hoy ocupan el poder ejecutivo en el Uruguay. Nosotros tratamos de alguna manera de traer una visión que tenga que ver con las organizaciones populares y los movimientos del pueblo, y bueno, y esta expresión, bueno, verse reflejada de alguna manera en este caso ante las distintas situaciones de la coyuntura que hoy vive el Uruguay. Estamos en comunicación, Pablo, contigo porque, bueno, primero, o sea, algunas situaciones que se dieron que tienen que ver con, básicamente, la empresa pública de telecomunicaciones. Pero antes yo te voy a pedir que expliques, sí, un poco qué es la URSEC, sí, qué significa cuál es la función que tiene esta Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Bueno, la URSEC en Uruguay tiene un papel similar a la Anatel en Argentina. Es el organismo que administra los servicios de telecomunicaciones, valga decir, las empresas que brindan telefonía y telecomunicaciones en el país, tanto fija como móvil, las redes de datos Internet. Regula también los servicios de comunicación audiovisual, valga decir, radio, televisión por abonados, en todas sus modalidades, tanto satelital como a través de cable, y los otros mecanismos de televisión inalámbrica, y por supuesto los servicios que ocupan frecuencias radioeléctricas, valga decir, radio AM, FM y televisión. Es también el organismo que se encarga de regular los servicios postales en Uruguay, con todo el peso que ha tenido en la nueva economía, la economía digital, como se le llama de alguna manera, esto que han definido como la última milla entre la economía electrónica y que le llegue el producto, el servicio a los usuarios en su domicilio. Regula también los servicios de POS, de puntos de venta, donde uno pasa la tarjeta de crédito o de débito, y en fin, tiene esas funciones. Y aprovecho de comentar este papel para señalar que esta distorsión en la que tú hablabas de la realidad que a veces vemos a través de los medios de comunicación, sucede también en Uruguay, aunque en un sentido inverso, ¿verdad? Hay una comunicación, digamos, ciertamente hegemónica que plantea la situación argentina con un cariz a veces no equilibrado, y el gran papel que juegan los organismos regulatorios para garantizar la pluralidad de voces y el ejercicio de una comunicación cada vez más democrática, cada vez más constructora de una sociedad de iguales, que es lo que deberíamos aspirar todas y todos. Ese es un poco el papel de la URSEC, y yo tengo el honor de representar al Frente Amplio en este organismo que, como otros servicios descentralizados en nuestro país, tiene una dirección colegiada en la que dos de sus integrantes, somos 3 integrantes del directorio, responden al oficialismo y uno a la oposición, que es mi caso. Ahí está, clarísimo, Pablo. Te pregunto en este caso, hablando de la URSEC, y si vos creés que hay, o sea, a partir del cambio de gobierno, a partir de la asunción a la presidencia de Luis Lacalle Pou,
hubo un cambio, ¿sí?, en lo que venía, digamos, cómo se venía gestionando la URSEC y en la actualidad. Sí, sin duda. Tiene que ver además con una política general, no solo en materia de telecomunicaciones, que ha explicitado el presidente Lacalle Pou como una política que tiende a beneficiar a los Maya Oro. El presidente Lacalle ha sostenido en reiteradas oportunidades que tanto su política económica como fundamentalmente en su política económica, pero también en otras áreas de la política, lo que se busca por parte del oficialismo es privilegiar a los grandes sectores económicos, que se supone que si crecen esos sectores de la economía, pues bueno, crecería toda la sociedad. Lamentablemente no se ha visto en nuestro país, como tampoco se ha visto tampoco en otros lugares del mundo. Ustedes tienen una experiencia en ese sentido bastante fuerte, pero es el planteo que aquí hemos tenido de manera regular por parte del Poder Ejecutivo y que se aplica también en materia de telecomunicaciones. Hay un interés importante por beneficiar a los grandes grupos económicos vinculados a los servicios de comunicación audiovisual. Los uruguayos que escuchan de fogón en fogón ya lo saben, pero probablemente los argentinos no sepan que esto es así. En Uruguay la inmensa mayoría de los medios de comunicación están en manos de muy poquitas familias, tanto en Montevideo como en el interior del país, y la ley de servicios de comunicación audiovisual aprobada durante el gobierno del Frente Amplio en el año 2014, pues bueno, ha tenido un fuerte rechazo por parte de estos grandes sectores económicos que la han intentado derogar en reiteradas oportunidades, y aparentemente el Poder Ejecutivo en esta próxima ley de rendición de cuentas ha anunciado, o sea, aparentemente no, ha anunciado que va a enviar un proyecto de artículo que la derogaría total o parcialmente. Es parte del reclamo, como te decía, de estos grandes sectores vinculados a los medios de comunicación y la realidad que se genera a través de la diversidad de voces o de la falta de diversidad de voces, y ha sido también cuestionada por los trabajadores de la comunicación, por los trabajadores de las telecomunicaciones y también por el Frente Amplio, que considera que sería retrotraer a nuestro país a un periodo en el cual los medios de comunicación eran asignados discrecionalmente por la sola voluntad del Poder Ejecutivo. Sí, recuerdo alguna charla con uno de los referentes de Observacom que mencionaba precisamente esto que vos decías. Incluso el grupo Clarín en Uruguay hoy está violando lo que es la actual ley de servicios de comunicación audiovisuales por la cantidad de licencias que tiene en el interior del Uruguay. Hay un debate al respecto importante en relación a eso, que yo no puedo, yo me imagino que quien te hizo este planteo, porque además lo ha trabajado fuertemente, es Gustavo Gómez. Gustavo Gómez. Uno de los referentes de Observacom. Pero hay un debate en torno a esto en el que yo no me puedo pronunciar porque son expedientes que están en curso. Sin embargo, ciertamente hay una estrategia no solo del grupo Clarín a través de su empresa aquí en Uruguay, Cablevisión, sino también de otros grupos económicos muy fuertes que a través de quienes cumplen un papel de testaferros, acumulan medios de comunicación distorsionando u ocultando su verdadera propiedad. Esta es una discusión fuerte que hay en nuestro país en torno a los mecanismos para probar o para lograr probar, para lograr demostrar cuando un medio de comunicación es parte o no de un grupo económico. De hecho,
Yo en la URSEC he planteado este tema en reiteradas oportunidades, sobre todo cuando ocurre alguna transferencia de medios, y se logró, después de bastante debate, conformar un grupo dentro de la URSEC que va a determinar los criterios que nos permitan identificar grupos económicos, ya sea familiares o empresariales, a efectos de poder determinar las acciones que corresponden en ese sentido. En nuestro país hay un límite para la concentración de medios, y ese límite ha sido vulnerado a lo largo de la historia, aun cuando en otro momento hubo límites mucho más amplios, ha sido vulnerado, y la idea, por supuesto, es lograr, insisto, la mayor diversidad de voces posibles en nuestro país, porque eso le hace bien a la democracia, le hace bien a la sociedad, y tener una sola voz que se repite de forma de coro multiforme, no parece ser una buena idea, ni en nuestra sociedad ni en ninguna otra, y es uno de los elementos que ha sido además fuertemente cuestionado por organismos internacionales vinculados a la protección de los derechos humanos, entre ellos la Relatoría de la ONU de Libertad de Expresión, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Estamos charlando con Pablo Siri, director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC. Pablo, te pregunto por la empresa Antel. Ahora sí te pregunto porque han habido noticias, informaciones, concreciones de hechos que se ven afectada la empresa de telecomunicaciones en el Uruguay, pero quiero que de alguna manera, si me podés poner en dimensión cuál es el significado de Antel en las telecomunicaciones en Uruguay, ¿sí? Con respecto, bueno, hay particularmente podemos marcar dos puntuales, que una que tiene que ver con la portabilidad numérica, sí, y otra tiene que ver con el reciente de alguna manera sentencia de la Suprema Corte de Justicia, y cómo esto ha afectado o afectaría a Antel. Bien, en primer lugar, algo muy importante que, como te decía, los uruguayos que escuchan de Fogón en Fogón lo saben, pero que es muy importante que nuestros hermanos argentinos lo conozcan. Nuestro país nuestro pueblo logró en el año 92, cuando vino la fiebre privatizadora neoliberal, frenar ese proceso de privatizaciones de las empresas públicas que se pretendía generar en todo nuestro continente, y entre otros servicios cuya privatización fue impedida a través de un referéndum popular muy importante, un referéndum que fue convocado por las organizaciones sociales. Como te decía, en el año 91 se juntaron las firmas a partir de para lograr el 25% del total de inscritos en el padrón electoral, para llevar algunos artículos de esa ley a referéndum, la ley que permitía la privatización de las empresas públicas, y en el referéndum efectivamente nuestro pueblo se pronunció en contra de la privatización. Antel, la empresa telefónica estatal y pública, propiedad de todos los uruguayos, a partir de ese periodo entró en régimen de competencia con la telefonía, en materia de telefonía celular, pero en el resto de los servicios se mantuvo el régimen de monopolio establecido en la ley que creaba el organismo, ¿verdad? Ese régimen de monopolio está establecido para todas las telecomunicaciones, con excepción de algunos elementos que, como te decía, quedaron en régimen de competencia, como la telefonía móvil, y otros servicios que a partir de esa misma ley pasaron a otros organismos, entre ellos la URSEC. Antes Antel controlaba, por ejemplo, las frecuencias que se asignaban a los radioaficionados. Eso es algo que hoy controla la URSEC. Sin embargo, a partir de esta situación, la empresa estatal de telecomunicaciones
fundamentalmente en los últimos 15 años del gobierno Frente Amplista, logró un nivel de desarrollo gracias a una inversión importantísima que, como te decía, fue desarrollada por esta empresa, valga decir por el Estado, valga decir por nuestro pueblo, que permitió que Antel sea hoy una de las 7 principales empresas del mundo. Uruguay integra el D7 de los 7 países más digitalizados del mundo, compartiendo ese lugar con, por ejemplo, Corea del Sur, Japón, Noruega, en fin, los países que han hecho de las telecomunicaciones o del desarrollo de las telecomunicaciones una de sus principales banderas. Hoy nuestro país tiene fibra óptica al hogar que llega directamente a las casas del 87% de todos los abonados a las telecomunicaciones en nuestro país. Y tenemos una penetración de Internet en el 97% de los hogares, 87% por fibra, 97% en el resto de los hogares, a través de hilo de cobre, ¿verdad? Uh-huh. Los mecanismos tradicionales de ADSL. Tenemos una penetración de la telefonía móvil del 92%, tenemos el más alto ancho de banda en nuestro continente, tenemos los precios más bajos del continente junto con Chile y Ecuador. Tenemos, además, a lo largo de este periodo, ese crecimiento se produjo reduciendo la brecha entre el interior rural y las ciudades y los abonados urbanos, y algo muy importante, con una tarifa absolutamente homogénea. No importa si la fibra óptica para llegar a tu casa tuvo que atravesar 50 kilómetros de campo y fue solo para conectar tu hogar, o si estás en el medio de una ciudad donde la fibra pasa por la puerta de tu casa. Esa tarifa homogénea, igual para todas y todos, bueno, es lo que ha permitido, como te decía, reducir esa brecha, y además con algo muy importante, que fue el desarrollo de políticas sociales implementadas a través de la empresa de telecomunicaciones. Entonces tenemos todas las escuelas del país, urbanas y rurales, con conectividad a Internet de la más alta calidad. Tenemos a todos los niños de la escuela pública con computadores personales entregados y que tienen la posibilidad de conectarse a esa red desarrollada en las escuelas públicas. Tenemos prácticamente todas las plazas de todos los pueblos con Internet gratuita. Quienes vienen a Montevideo se maravillan porque van caminando por 18 de julio y no gastan datos, o van por la Rambla a pasear y tienen servicio de Internet también gratuito. En fin, hemos ido avanzando en el desarrollo de las telecomunicaciones de una manera impresionante. Tanto así que si nuestro país fuera miembro de la OCDE, que es el grupo que integra a las economías más desarrolladas del planeta, en materia de telecomunicaciones estaría en segundo lugar, solamente por debajo de Corea del Sur. Entonces, eso te da la pauta del esfuerzo que ha desarrollado nuestra sociedad para lograr tener unas telecomunicaciones que nos permitieron, por ejemplo, afrontar la pandemia y poder teletrabajar desde nuestros hogares, mantener escuelas, liceos, institutos técnicos, universidades funcionando plenamente a través de servicios de telecomunicaciones. Esto también ha puesto a nuestro país en el centro del interés de empresas como Microsoft, que anunció que se va a instalar en este momento, de empresas como Google, con la que tenemos un cable submarino que nos permite conectar directamente a nuestro país al core de Internet, y una ramificación de ese cable submarino que construyó Antel es el que llega a Argentina, particularmente al sur de la provincia de Buenos Aires, y alimenta luego todo el territorio nacional, o buena parte del territorio nacional argentino. Ese esfuerzo que ha hecho nuestro país, bueno, nos convierte a Antel en una suerte de joya de la corona del Estado uruguayo, y a partir de ahí han surgido una serie de debates en torno al rol que debería jugar esas telecomunicaciones y, fundamentalmente,
cuál es el rol que aspiran a jugar las multinacionales de las telecomunicaciones en nuestro país, que reclaman o anhelan la poder utilizar esas infraestructuras desarrolladas por Antel, desarrolladas por nuestro país, en igualdad de condiciones con la empresa estatal. Ese intento de las grandes empresas multinacionales es compartido por las grandes empresas de servicios de comunicación audiovisual que, como te decía, aspiran a tener una tajada de ese gran negocio que son las telecomunicaciones en nuestro país, que además trascienden el tamaño y el volumen de nuestro territorio precisamente por esas capacidades que te decía se han ido desarrollando a lo largo de estos últimos 15 años. Y bueno, estamos hablando de infraestructuras que tienen un valor cercano a los $1.000 millones invertidos para desarrollar estas infraestructuras en nuestro pequeño país que tiene 178.000 kilómetros cuadrados. Inversiones que fueron cuestionadas en su momento por los partidos que hoy están en el gobierno, pero que hoy pretenden utilizar a estos efectos. ¿Qué fue en eso como para dimensionar cuál es la situación en la que hoy está Antel? Tú me preguntabas qué pasó con la portabilidad numérica, qué pasó con estas sentencias de la Suprema Corte de Justicia. En primer lugar, aclarar que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, particularmente, para empezar por eso último que es lo más nuevo, digamos, estas sentencias de la Suprema Corte de Justicia no son para nada recientes, son del año 2016, ¿no? Y si había alguna urgencia por tomar alguna decisión vinculada por esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, por supuesto hubiera correspondido que el Poder Ejecutivo tomara esas decisiones cuando asumió el gobierno y lo hace recién ahora, lo que demuestra que urgencia no había ninguna. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país cuando hay sentencias de inconstitucionalidad? Esas sentencias de inconstitucionalidad son aplicables solamente para quien las recurre. Uh-huh. A diferencia de otros países donde una sentencia de inconstitucionalidad hace caer la norma completamente, en nuestro país esa norma cae solamente para quien interpuso el recurso. Las 108 empresas de televisión para abonados que hay en Uruguay, si todas quisieran tener la misma suerte que tuvieron estas 5 empresas para las cuales la norma se declaró inconstitucional, deberían presentarse todas. No es, por supuesto, el mecanismo más idóneo cuando hay una norma que la Suprema Corte de Justicia entiende inconstitucional. Lo que corresponde es que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley al Parlamento que o bien modifique la norma que la Suprema Corte entiende inconstitucional o bien la derogue. No es esto lo que decidió el Poder Ejecutivo, sino que adoptó esta decisión porque no logra tener en su seno, en el seno del oficialismo, no hay consenso sobre qué hacer en esta situación. Hay sectores que plantean directamente derogar la norma y permitir entonces que todas las empresas de televisión para abonados o bien todas las empresas de telecomunicaciones puedan acceder a esta posibilidad de acumular licencias de servicios de comunicación audiovisual y servicios de telecomunicaciones, y hay otros sectores que entienden que eso sería la muerte para los pequeños operadores de televisión para abonados, fundamentalmente del interior del país, y quieren modificar el artículo que ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. En tanto no logran el consenso, la decisión del Poder Ejecutivo obviamente lo que hace es poner una fuerte presión en los parlamentarios oficialistas para forzarlos, digamos, a derogar esta norma. Y eso obviamente tendrá consecuencias ahora en el debate que se va a producir en el Parlamento de la República. Por otro lado, esto también implica una presión, coloca una presión en la Suprema Corte de Justicia, porque en tanto en estos 5 casos ha habido una sentencia,
obviamente se busca que la Suprema Corte de Justicia adopte rápidamente una sentencia en los demás. Nosotros entendemos que esto no corresponde, que Antel mantiene el monopolio en los servicios de telecomunicaciones en las áreas que no han sido expresamente derogadas por ley, y aun cuando este artículo pudiera ser considerado inconstitucional, que es debatible, porque además la propia Suprema Corte de Justicia en 2 casos anteriores había entendido que el artículo no era inconstitucional. Entendemos que la decisión de asignar estas licencias por resolución del Poder Ejecutivo sin que sea modificada la norma son por lo menos inadecuadas y generan una fuerte distorsión en el mercado de las telecomunicaciones, permitiéndole a 5 empresas hacer lo que otras 103 no pueden. Y por lo tanto genera una situación de injusticia, y no solo no se protege a los pequeños operadores de televisión para abonados, sino que además se los pone en una situación de competencia muy dispar con los que son grandes operadores de televisión para abonados. Esta medida tiene además la particularidad de debilitar a Antel, junto con la portabilidad numérica, que era el otro caso que tú planteabas recién, y junto con otras medidas menos conocidas como la reducción de las tarifas de interconexión, que es lo que las empresas se pagan entre sí cuando hay una llamada de una red a otra, entre otras como la reducción fuerte en las inversiones que está haciendo Antel. Pues bueno, nos pone en la situación de decir o de poder afirmar que hay un debilitamiento de esta empresa pública en beneficio de operadores privados, grandes capitales nacionales y multinacionales, para los que, por otra parte, el gobierno desde el principio dijo que iba a ser su principal esfuerzo de gobierno. Esta es la situación a grandes rasgos, y tratando de no complicar mucho con lo técnico, que uno podría identificar en este momento en relación al tema. Ahí está, clarísimo. Pablo Siris es director de la URSEC. Pensaba en tiempos donde, por ejemplo, en Argentina hay como aires de liberalismo extremo y de fanatismo por el mercado. Qué mal ejemplo es Antel como activo, ¿no? O sea, desde el Estado, digamos, como, evidentemente se pueden hacer las cosas bien desde una política estatal, incluso en lugares donde pareciera que, el mercado y las empresas multinacionales debieran hacer todo, ¿no? O sea, me parece... Absolutamente. Hay una política en nuestro país adoptada ya desde hace casi no, a esta altura ya más de un siglo, y es que los servicios públicos deben ser prestados por empresas públicas. Este ejemplo, que es Antel, para todo el mundo, lo tenemos también en el área de la energía, donde nosotros tenemos, por ejemplo, la empresa estatal de energía eléctrica, que hoy es una de las empresas que en el mundo tiene más energía obtenida de fuentes renovables. En este momento prácticamente el 100% de la energía que consumimos es eólica, y eso le permite a Uruguay, por ejemplo, de la energía hidroeléctrica que sale de la represa de Salto Grande, compartida con Argentina, poder exportar prácticamente toda la energía hidroeléctrica a la Argentina y al sur de Brasil. Lo mismo sucede en el área de los combustibles, donde hay todo un fuerte debate en este momento en relación a los precios de los combustibles, que se elevan artificialmente cuando nuestro país tiene una empresa petrolera y tiene la posibilidad de reducir las tarifas de esos combustibles, simplemente eliminando los impuestos que se le han ido incorporando y que dificultan el desarrollo del aparato productivo. En fin, hay esfuerzos que nuestro país ha hecho desde el Estado para lograr la prestación de los servicios públicos, que hoy están por lo menos cuestionados por los grandes capitales, en general multinacionales, pero también algunos sectores nacionales muy importantes.
Pablo, te agradecemos muchísimo la participación, te agradecemos estos minutos y bueno, no va a faltar oportunidad para que nos volvamos a encontrar y seguir charlando. Siempre encantado, Andrés, un placer enorme haber estado en contacto contigo, con los escuchas uruguayos y argentinos que se encuentran allí. Y bueno, siempre a la orden y un muy fuerte abrazo. Ahí está, pasó Pablo Siris, es director de la URSEC, la Unidad de Regulación de los Servicios de Comunicación del Uruguay. Nosotros nos vamos a la tanda, hasta las 18 te seguimos acompañando aquí en De Favor en Favor.